Muy buenas noches, radio y televidentes de Radio Latino 2. Un cordial saludo desde Virginia, como siempre, Luis Montalvo, y de Nueva York lo tenemos al señor Wellington Pérez. Wellington, muy buenas noches. Buenas noches y noches a todos los amigos y Bien, Wellington, parece que sí, tenemos una mala recepción. no sé cómo está ahora. Ahora está perfecto. Sí, sabe que como estamos conduciendo, aunque tengo las manos libres, tengo los audífonos, pero como estamos aquí en la ciudad de Nueva York, para la gente que no se sorprenda que tenía un carro que tenía una rocola quedó adentro. Sí, me estaba volviendo loco. Todo un buen latino, entonces. Sí, oye, qué bárbaro. Creo que hacía que se escuchaba en todo el rock. Estoy ahora mismo en Brooklyn. Ya que estoy en viaje a mi casa para Long Island. Pero bien, un saludo a todos los amigos y un agradecimiento fenómeno. Un abrazo a todos a la distancia. El hecho del día de ayer haber sido la radio que fue parte de la que organizó este evento en el consulado de Queens, es un honor y un privilegio, debido a que en el transcurso de los años, como siempre he comentado, no tengo más de 5 o 6 años de estar en esto de los medios de comunicación, hemos logrado situarnos con una gran credibilidad, que eso realmente le llena a uno de emoción, le llena de satisfacción, el hecho de ver que las personas se acercan a agradecer, a decir que el evento estuvo muy bien coordinado. Obviamente no fui solo, fuimos al señor José Magacha y el señor Jorge Miranda, que fueron parte de lo que se organizó ahí, igual Ángela Gila y Orlando, otros son personas que yo nunca anteriormente les había conocido, como el señor Magacha, porque Miranda ni a Orlando no les había conocido hasta ese momento. Pero en realidad me llena de satisfacción como ser humano el saber que venimos haciendo las cosas de la forma correcta y ante todo con la verdad. El ver que personas de diferentes tendencias políticas, de ideologías bien extremas, verles sentado ahí, pues todos estaban sorprendidos. Lo primero que manifestaron, y contando del programa, no sé si tenía algo previo, pues ya me adelanté. No, Wellington, estamos bien. Ahí durante el ritmo de la conversación, pues vamos a ir sacando algunas preguntas y algunas observaciones de lo que sucedió el día de ayer, que, como usted dice, fue muy interesante. Sí, ¿sabe que la previa antes del programa, antes de realizar este programa, era la sección? Por parte de todos, de todos los que iban a participar. Y tengo que decirlo que la señora Consul, pues, es una constancia muy amable, pero también preocupada, dice, van a estar gente de diferentes tendencias políticas, siempre hay esos voces, y los eventos siempre se terminan en los insultos. Ha sido algo muy característico. Entonces, yo les dije, no se preocupen, porque en el tiempo que yo vengo haciendo programas, nunca han salido ni peleando ni insultando. Siempre han salido dando las manos como caballeros y son damas con el respeto y la consideración que merecen. Así que también por parte de los diferentes actores que estaban ahí en la comunidad, pues también preocupados qué es lo que iba a pasar. Pero ya todo se dio con un respeto, con una normalidad para un grupo que desea hacer unión, que desea luchar por los derechos de nuestra comunidad ecuatoriana, que era por la razón que estábamos ahí, no era ningún tipo político, ninguna persona representaba directamente a los que estaban ahí, sino todos representaban el unirnos de una sola voz y decir que no estamos de acuerdo con las cosas que se están dando en contra de nuestra comunidad, el violar los derechos de nuestros hermanos ecuatorianos de esta forma no era lo era viable ni se podía aceptar, ¿no? Porque si vemos que otras personas tienen derecho de viajar a nuestro país, llevar 120 libras, y la comunidad vulnerable
que envía a sus pacientes, que envía sus recuerdos para la familia, que alivia en cierta forma los gastos de muchos de los familiares, porque algunos tienen hermanos, sobrinos, primos, padres, hijos, que están allá, pues envían la ropa, los zapatos, todas las cosas que de alguna forma aquí en nuestro país, reconociendo que no es de muy buena calidad y encima de eso es demasiado caro. Entonces, como que no ayuda a la economía de estos hogares. Ellos, pues obviamente, envían todas estas cosas para ayudar a sus familias. Pero vemos que no se tomó en cuenta la opinión de los migrantes, no se tomó en cuenta la forma en la que vivimos y dio un decreto, una normativa 023, donde que se le cobraba $42 de impuestos por cada 8 libras que se enviaban. Y había un límite para enviar los paquetes, o hay un límite, porque todavía no se ha logrado un éxito sobre lo que está aconteciendo. Bueno, comenzamos con mucha normalidad, les cuento, como ustedes pueden ver en el video, se comenzó con mucha normalidad, mucho respeto. Les cuento que estaban personas ahora sí voy a decir, de los partidos políticos, estaban Alianza País, Pachacuti, otras personas social cristianas, periodistas, estaban personas como el señor Rodríguez Pacheco, que es el que maneja esto el tributo. Presente ahí estaba Kiko, que Polidrogo, que es también un comunicador. Estaba el señor Nieves, que increíble, ¿no? Nosotros con el señor Nieves, que se pueden verlo ahí en Facebook, siempre nos damos sus pequeños roces de palabras en el Facebook, pero increíblemente, y tengo que reconocerle el acto de caballero que él tuvo al último, venir a acercarse a darme la mano y a felicitarme, o sea, me llenó de emoción el ver que una persona que en el Facebook prácticamente se comporta como un enemigo, y cuando nos vemos personalmente se acerca, me da la mano y agradece por todo lo que aconteció la noche de ayer. Imagínense, siendo él de Alianza País, hueso colorado de Alianza País, pero se acercó. ¿Por qué razón? Porque se puede trabajar en unidad si se reclaman los derechos justos de la comunidad. Entonces, si alguien dijo que no se podía dar la unión de los ecuatorianos porque así somos, y siempre buscan todo tipo de pretextos para mantenernos separados, Que lamentablemente, Wellington, esa es la forma que se ha acostumbrado la comunidad a subsistir, tanto en nuestro país, donde llegan pues ciertas personas X con cierto tipo de poder y comienza a dividir para poder gobernar, dice, divide y gobernarás, una estrategia militar también, ¿no? Y lamentablemente yo creo que muchas personas pues lo tomaron o lo están tomando como un hecho de vida normal, cuando verdaderamente la unidad, especialmente cuando el pueblo está vulnerable o está siendo de alguna manera burlado y abusado en sus derechos individuales, pues individualmente vamos a ser débiles, pero unidos vamos a ser mucho más que un solo individuo. No vamos a poder mover una montaña sin ningún tipo de problema, o formarnos de grano en grano como una enorme montaña que cualquiera que la vea pues va a tener el temor de hacer cosas las cuales vaya a hacer caer esa montaña encima de él. Entonces yo pienso que ayer fue el primer grano de arena en grupo, se podría decir, donde ya las personas estaban hablando de que la unidad es lo único que va a hacer que los gobernantes, que lamentablemente mal acostumbrados, están enseñados a hacer lo que le da la regalada gana y abusar del pueblo. Entonces, si el pueblo no tiene la unidad y no protesta dentro de los parámetros legales y dentro de lo que nos permite los derechos también, porque no podemos por el hecho de que están abusando de nosotros, también nosotros abusar de los derechos que tienen las otras personas. Pero fue algo agradable, Wellington, ayer escuchar a algunas personas decir que la unidad pues, es lo único que le va a ayudar.
Como hemos estado hablando anteriormente, bueno, creo que había entendido mal la causa de la reunión y por lo tanto yo me mantenía bastante escéptico del asunto hasta que ya vi prácticamente cómo era el tema, más era hacia los 42 dólares de los impuestos, algo que verdaderamente sí une, porque es el bolsillo individual que está siendo golpeado, pues, ¿no? Y generalmente cuando alguien no quiere hacer algo, esto yo lo aprendí cuando era asistente de inspección general en un colegio, que cuando los profesores no querían obedecer, pues la mejor forma era golpearles en el bolsillo. Entonces yo iba a darle la vuelta a todo el colegio y lo que no estaba en su hora, pues reportaba a colecturía y a fin de mes pues llegaba el hachazo. Claro que eso también da cierto, crear cierta incomodidad y de pronto hasta ciertos enemigos, pero hay que buscar también el bienestar de los alumnos, era mi lema. Así que pienso que de esta forma se está despertando la comunidad, se está despertando el pueblo al decir ya basta. O sea, está bien, te apoyamos, tratamos de ser lo más comprensivo, pero no abuses. O sea, no abuses. ¿Quieres trabajar? Trabajemos unidos, busquemos unidos la solución. Y parece que se está dando. Es más aún, escuché a la asambleísta, si Wellington no me deja mentir, pues decir que lo que ustedes digan, pues yo iré y defenderé hasta las últimas consecuencias porque ustedes son mis mandantes. Algo que me da cierta confianza nuevamente en Jimena. Esperemos que no sea una estrategia de campaña, o sea, me pongo a tu lado, estoy contigo, pero igual, solamente para delatar la situación y salir con lo que el partido, pues, Alianza País está tratando de hacer, que es justamente poner una especie de arancel a los envíos de los inmigrantes, pues, ¿no? No sé, Wellington, de pronto yo estoy un poco confundido, aunque generalmente hay algún dicho que dice, piensas mal y se me está trabando la lengua, disculpe. Exactamente, entonces vamos a utilizar esa situación ahora, como quien dice, vamos a hacer como Santo Tomás, ver para creer. Nos estamos escuchando cosas muy positivas ahorita nuevamente de nuestra representante. Digo nuestra representante, aunque yo no voté por ella, porque fue elegida por la mayoría y por lo tanto eso le da la representación de todos. Exacto, me da el derecho a representar a usted también. Exactamente, y así, aunque ya no le guste, pues también me da el derecho a mí de exigir y reclamar cuando no se cumplen las cosas. Así es, eso es de lado y lado, toma y dame, dice. Así es, como el dijo. Entonces, esa fue una parte agradable, no sé, Wellington, si usted te comparta eso Sí, conmigo. sabe que yo quisiera seguir con lo que vi, ¿no? Al principio, como le digo, estaba sorprendido ver personas, inclusive estaba el cónsul de Conérico, estaba el director de la cárcel ecuatoriana, Gonzalo Lima, y algunas otras, estaba la señora cónsul Susana Cortázar. Todo era una tensión al principio, ¿no? Pero después nos fuimos relajando de poco a poco. Pero hay una cosa que hay que destacar, Luis, y esto para las personas que están en contacto ahora en Radio Latino, si quieren comunicarse, pueden llamar al 1917 697 6427. Tranquilamente pueden hablar con plena libertad, después de que me incluyen y usen palabras descomedidas, siempre están abiertos los micrófonos de Radio Latino 2. Así es, Wellington. Quiero decir que con sorpresa me di cuenta que los que regularmente están en la parada ecuatoriana, eso creo que ya no es la parada ecuatoriana, después de haber demostrado que no hubo ni un delegado de la famosa parada ecuatoriana. O sea, ¿qué es lo que defienden? ¿Me entiendes? Y otra cosa es que algunos que se dan de líderes, ¿qué es lo que defienden? Si ahora la comunidad está siendo afectada y ellos no han demostrado trabajos, han demostrado unidad para apoyar y defender los derechos de nuestros compatriotas, o sea, ¿qué clase de líderes son? ¿Qué clase de representantes son? Bien, entonces tal vez más adelante han de salir con alguna sorpresa, pero yo creo que esta invitación fue para todos, no fue una invitación segregada de decir, no, plano va,
va, fulano no va. Eso no existía. Entonces, ahí sí va un recordatorio para todas estas personas que de pronto resultan ser analistas políticos, candidatos, Cantantes, escritores, todólogos. sí, no, de todos los cantantes de contrapunta y terminan siendo todos muchísimos insultadores. O sea, eso es lo que me da coraje, ¿no es cierto? Porque es la impotencia de ver que mucha gente usa las redes sociales solamente para insultar. No digo que el presidente Correa esté haciendo bien las cosas y muchas de las personas que son parte de su equipo de trabajo, pero solo las propuestas pueden cambiar a la persona que está gobernando en dos sentidos. Una, cambiarle que se le acabó el tiempo de gobernar, o otra, cambiarle como persona, es decir, ustedes tienen la razón y yo tengo que escuchar más de mi pueblo que decidir yo con las personas que me rodean. Así es, Wellington, pero lamentablemente aquí, disculpe que lo interrumpa y que le diga esto, pero es que las propuestas solas no funcionan, porque ya ha habido propuestas de mucha gente que la han presentado. Si no va acompañada con una unidad de grupo, con una unidad bien sólida, las propuestas pasan como el viento, de largo, porque los oídos no escuchan, especialmente estas personas que son muy autoritarias y personas que creen que siempre tienen la razón aunque se equivoquen. No escuchan solamente las propuestas, hay que tener como base o como respaldo la unidad. Cuando ve que hay unidad, pues estas personas comienzan a atender, porque eso es lo que verdaderamente se fijan. Si es que es una o dos o tres personas van a presentar una propuesta, por más buena que sea, gente de autoritaria o personas que tienen un ego o un complejo de superioridad, que generalmente eso viene por la falta de confianza en sí mismo. Tratan de imponer lo que ellos piensan, especialmente cuando llegan a ciertos grados de poder, a poner sus pensamientos sobre los demás. No importa que tenga la razón o no, simplemente no escuchan y dejan de algo. Pero cuando ven la unidad, cuando ven el grupo fuerte, firme, esas personas se detienen a pensar qué hacer y por ende van a escuchar las propuestas que se le presenten. De pronto las hacen, de pronto no, pero al menos la ha escuchado. Entonces, siempre Wellington, si es que no hay unidad, si la comunidad, en este caso de aquí de los Estados Unidos, no aprendemos a unirnos como es debido, por más buenas propuestas que se presenten, por más buen líder, digamos uno, dos, tres líderes que se reúnan a tratar de representarnos a todos, no va a tener el peso que si fuéramos todos un solo grupo. Sin partido político, solamente puesto como es, siempre lo hemos dicho aquí en la radio, puesta la camiseta de la selección ecuatoriana. Bueno, le comento algo extra, Luis, pues, y les comento a nuestra comunidad ecuatoriana que he sido contactado para hacer algunos programas en favor de la comunidad, o sea, informar. Que es lo que hicimos ayer, fue informar cómo estaba funcionando esta normativa 023 y también dejar saber. Wellington, tenemos una mala recepción, algo sucedió con su... Estamos teniendo problemas de audio. Así es, si podría repetir las últimas frases, le agradecería bastante. Ahí me está escuchando bien. Perfectamente. Le comentaba que el día de ayer, como usted pudo ver, se pudo detectar todas las inquietudes de las personas. Algunas tendrán a ceder, otras no van a tener a ceder porque no van de acuerdo a las normativas en cuanto a la ley, ¿no? Se tiene que encarrilar en todos esos sentidos, pero recordemos que estuvo ahí presente José Díaz Rodríguez, que es abogado, y se ofreció cordialmente a apoyar, ya que decía que podemos hacer un amparo Constitucional. Sí. Entonces, en caso de que ellos insistan en querer pasar esta ley, se puede buscar esa otra alternativa. O sea, tenemos la alternativa que no es porque ellos dijeron esto va, porque va. Nosotros como comunidad podemos pedir un amparo judicial
para esta normativa. Pero Bueno, también nos da el derecho a la resistencia, Wellington. Recuerda que la sí, misma también ofrecía Constitución llamar a la mantiene... comunidad que no envíe, que se una de otras formas en las cuales ellos pueden enviar los paquetes y ya. Pero quiero decirle que, como le dije, estoy contactado para hacer la radio, no digo oficial ahora, pero que colabore con toda la información que venga desde Ecuador para la comunidad y así ellos a tiempo, no esperar que cuando ya se den las consecuencias nos unamos para esta protesta o para exclamar nuestra inconformidad. Les cuento que el día 25 va a haber un taller de información, pero se pueden participar de los correos del Ecuador. O sea, cómo ellos funcionan, cuáles serían las normativas que ellos tienen en cuanto al trabajo con los migrantes. Entonces, dependiendo de lo que digan ahí, que hay que tomar muy en cuenta todo esto, también ellos manejan esto de esta normativa del 4x4. Entonces ahí hay que preguntarles a ellos cómo van a funcionar como correo del Estado. Bueno, habría que ver qué tanto permitiría eso este gobierno, o sea, este país. No, lamentablemente, las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador no son las mejores que se quisiera. Así que ojalá el gobierno comience a trabajar en esas relaciones naciones para poder recuperar pues ese grado de confianza que existía algunos años atrás. Usted sabe que a veces hasta el mismo enemigo puede ser el mejor amigo, ¿sí? Pero en este caso el pueblo ecuatoriano nunca ha sido enemigo de los Estados Unidos. Así que ¿por qué? Que aquí se va a mover billetes. Eso sí, pero hay que ver, porque mire Wellington, por ejemplo, ahora usted sabe que el país fue catalogado uno de los países más corruptos de Sudamérica y del mundo, por un organismo, una ONG alemana, y salió al paso un troll o de estas personas que siempre andan criticando sin tener una base, sin analizar bien el asunto. Entonces comenzó el comentario de que a cómo creer a los alemanes y andan desesperados por hacer negocios con los ecuatorianos. Entonces yo creo que hay mucha gente que no piensa para hablar. ¿En qué beneficia a Alemania tener un socio comercial del tamaño de Ecuador y que aparte del banano, del camarón y de pronto petróleo, comparado con un país totalmente organizado, con una ética moral bastante alta y una tecnología que se puede decir que es una de las mejores que hay a nivel mundial, va a estar desesperado por hacer negocios con un país como Ecuador que lamentablemente está dando señales, muy malas señales internacionalmente de la corrupción de nuestro país? Entonces tenemos que pensar. Yo creo que debes de estar a la defensiva y hablar por hablar. Yo le recomendaría a esta gente que se dedica a insultar a través de los medios sociales que piensen un poquito. Que piensen un poquito y se den cuenta de lo que dicen, porque ahorita no es solamente no es el insulto, la cuestión es comenzar a unirnos, como se demostró el día de ayer, para poder encontrar una solución democrática. Y hablando de soluciones democráticas, algo que escuché el día de ayer también a uno de los participantes reclamar al señor Guamán, que no asoma por ningún lado. Entonces aquí cabe decir lo que yo siempre digo, bueno, a Jimena creo que esta vez no voy a ir en contra de ella en el sentido de que si no puede con el trabajo que la comunidad le ha encargado, pues diga gracias y se regrese a la casa, pues, ¿no? En este caso vamos a ir directamente solo al señor Guamán. Guamán es el apellido, ¿no? Sí, que haga eso, que le dé las gracias y que se regrese a la casa antes de comenzar a incentivar a las personas que comienzan a unirse, a decir, bueno, tenemos un derecho democrático de pedir el retorno del Señor a su casa para que dé paso a alguien que verdaderamente vaya a trabajar por la comunidad. Como dije ahorita, yo no voy a pedir eso hacia Jimena,
por el motivo de que sus palabras, como quien dice, la salvó, ¿no? De que ella está consciente de que la comunidad es la mandante y que si hay una propuesta de la comunidad, ella va a debatirla y a defenderla hasta las últimas consecuencias en la asamblea. Yo creo que ese es el tipo de personalidad que debemos de buscar. Alguien que no esté amarrado a un partido político, que entienda que un partido político es el bus que le transporta de un sitio hacia donde tiene que hacer una gestión, pero no es aquel que siempre va a estar que si el bus no se mueve o si el bus dice te quedas aquí adentro, la persona se queda. No, tiene que acordarse como cuando le hacen le mandan, los mandaban a hacer los mandados, ¿no? La orden, anda, compra esto, entonces uno cogía su bus, lo llevaba al sitio, hacía la compra, regresaba en el mismo bus si se podía, o si no en otro, pero el bus solamente es el transporte que nos lleva a un objetivo. Y yo creo que así es los partidos políticos. Es el bus, el transporte que vamos a coger, que nos van a llevar al sitio donde tenemos que hacer o realizar un objetivo encomendado. ¿Quién? En este caso, la comunidad. No Alianza País, no Social Cristiano, no Pachacuti. Yo creo que aquí hay que tener claro, los partidos políticos son el transporte para ir a hacer lo que el conjunto de la comunidad nos ha ordenado. Y eso creo que ya lo entendió Jimena, y bien por ella y bien por la comunidad. Y el señor Guamán, pues yo creo que si es que sigue así, habrá que hacer algún tipo de reunión para comenzar a solicitar las firmas para pedir al señor que regrese a su casa, porque no es justo que esté cogiendo un sueldo de más de o casi $7,000 o más sin hacer absolutamente nada de lo que la comunidad necesita. No sé qué opina usted sobre esto, Wellington. Bueno, quiero decirle que en primer lugar, ¿no es cierto? El hecho de que Jimena Peña haya reconocido que nosotros somos los mandantes y que ella se ha debido, hará responsable de que lo que se resuelva, presentarlo allá en Ecuador para que se considere como un aporte de la comunidad migrante en vista de las injusticias que se está manejando. Entonces, creo que eso demuestra una actitud responsable, madura y que tiene su mérito, ¿no? Ella sabe que si que no actúa de la forma correcta, posiblemente no le vaya a revocar su mandato, pero ya para el 2017 Wellington, disculpe que lo interrumpa nuevamente en eso, pero yo creo que no debemos decir que supuestamente no. Debemos que si es necesario tenemos que utilizar lo que la Constitución nos permite, y más que todo es hora de que la voz del pueblo se escuche y que la gente que ha estado delegada para ciertas funciones por elección aprenda a respetar a la comunidad. Y si van allá solamente a recibir un sueldo y no hacer nada por los mandantes, es mejor utilizar esta herramienta que nos da la misma Constitución, porque no es nada fuera de la Constitución, y tampoco que se está haciendo un movimiento para... No, es algo que la ley lo permite. Entonces, una persona, es como cuando un privado ha contratado el servicio de un contador, de un ingeniero. Si esta persona no cumple con los requisitos o los parámetros por los cuales ha sido seleccionado, pues el contratante está en el pleno derecho de revocar ese contrato y agradecerle y buscar la persona que pueda cumplir con las encomendaciones que se le dé. Y es una herramienta buena, pero tenemos que aprender a utilizarla, ¿no? Si es que no trabajas para lo que has ido, entonces mejor regresa a casa y permite que otra persona pues tome la posta. Pienso que en ese momento, cuando nosotros aprendamos a utilizar nuestras herramientas dentro de la ley, verdaderamente las personas que vayan a representarnos van a hacer el trabajo que deben de hacer y no se van a bautizar con nadie, sino con la comunidad que le ha encomendado una misión. Porque eso es lo que ellos son representantes que han ido a cumplir una misión que le ha encomendado la comunidad que lo eligió. Así es, Luis, así es, pero bueno, son tantas cosas que hay que tratar, ¿no? Y hay que luchar porque cambien, porque se vean de las mejoras, de los aportes que vienen haciendo a nuestra comunidad ecuatoriana por parte de los representantes, como también por parte de los líderes de Ecuador en general.
Recuérdense que si no hay una unidad por parte de los líderes, difícilmente va a haber una unidad por parte del pueblo. Así que busquemos de que todas estas personas de alguna manera mantienen el contacto con diferentes grupos, se adhieran, trabajen por una sola idea, por una sola causa. Sí, Wellington, aunque le soy sincero, yo voy más hacia la comunidad que es más consciente a muchas veces que algunos malos líderes. No digo que todos lo sean, pero hay mucha gente que se conoce como figuretis, ¿no? Que están ahí por la foto, están tratando, que son a veces personas que convencen, o sea, porque se le ve muy activo, que tratan de ayudar, que están tratando de coordinar todo y eso parece que se nos fue. Ok, vamos a volver a llamar. Bueno, como le iba diciendo, parece que perdimos ahorita la señal con Wellington. Vamos a llamarlo nuevamente. Ahí lo tenemos, vamos a ver. Por favor, deje su mensaje. Ok, parece que se le acabó la batería. Bueno, hasta que él nos pueda volver a llamar. Lo que les decía, hay muchas personas que convencen, pero verdaderamente no son lo que aparentan. Y entre ellos el día de ayer vi a una persona que hasta le hizo una pregunta excelente, se podría decir, a Jimena Peña, de que por qué no se ha presentado la oposición a esta imposición de los $42. Que esta persona dice que es el gran amigo del señor Correa. Entonces, cuando uno tiene un cierto grado de confianza con alguien, uno puede dialogar con esa persona. Ok, Wellington, y está nuevamente al aire. No sé qué pasó, se cortó la comunicación. Yo digo, Luis debe de estar hablando solo. Sí, más o menos, pero ya como ya estoy cogiendo experiencia de eso, sigo hasta que se vuelva a conectar. No, lo que decía Wellington, que a veces hay que tener un poco de cuidado también con estos supuestos líderes, porque no todos son verdaderos líderes, ¿no? Hay algunos que hasta convencen, porque son muy apoyadores, tratan de supuestamente ayudar, hacen las preguntas apropiadas. Por ejemplo, el señor Agila, voy directamente a él, que le hizo una buena pregunta a Jimena, o sea, ¿por qué no se presentó? Permítame, que hice José Díaz para preguntarle, ¿ok? Claro, Permítame. con mucho gusto. Bueno, parece que están por interno. Le decía, una buena pregunta, pero verdaderamente si él comenta que es el gran amigo del señor Correa, ¿por qué no hizo un contacto y decir, hermano, sabes qué, la comunidad se está reuniendo, vamos a tener una reunión, puedes acercarte vía Skype, date un tiempito, porque las cosas están serias acá, la gente no está contenta. Eso hace un buen amigo, o al menos si tiene el contacto con la persona. Entonces, Bueno, dígame, Wellington. Luis, te comento que tenemos ahora doctor José Díaz Rodríguez, que el día de ayer él estuvo presente en esta reunión que la comunidad pues, se acercó a dar su queja en una sola voz. Doctor, muy buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en Radio Latino 2. Cuénteme, ¿cuál fue su impresión del día de ayer? Que no sea Radio Latino 2 nada más, sino usted, de la manera más coherente, pues, y estando ahí presente, vio todo lo que es sesión. Bueno, muchísimas gracias, primero gracias por darme la oportunidad de participar y siempre pues unido a Latino 2, una radio que siempre hemos estado trabajando en conjunto. No, la importancia de lo que sucedió ayer creo que es que la comunidad ecuatoriana en conjunto solicitó que se respete sus derechos adquiridos dentro de la Constitución. Y eso es importante, porque no podemos nosotros llegar a hacer acuerdos cuando se quiere violar nuestros derechos. También se informó de que dentro del reporte que había hecho el COMEX, el presidente de la República hablaba de que se había mal utilizado el 4x4, pero no por los migrantes, a las personas que se les otorgó ese derecho en el 2012 con la ley 59. Entonces, ¿cómo pueden querer darnos a nosotros violentar nuestros derechos con una multa y también por un número de paquetes cuando nosotros no habíamos violentado ese derecho? Y creo que eso es lo que se demostró ayer con la comunidad social. Pedir que se respeten muchos derechos adquiridos por los años de migrantes donde se nos reconoció en el 2012, y creo que eso es la base de toda nuestra petición. Querer que se nos saque de ese decreto 23 y que se mantenga como tenemos lo anterior. Y sí creo que, por fin, una comunidad se podría unir para luchar por unos derechos que todos. Aquí no había movimientos políticos, no había ningún tipo de lucha partidista, sino una lucha
por el derecho de nosotros como inmigrantes. Usted todos los años que tiene viviendo acá y que ha estado muy activo con la comunidad, ¿cuántas veces ha visto a todos estos gallos, como decimos, están juntos, que un solo dinero, pero ninguno da sin picotar? Mira, yo creo que he visto solo en dos oportunidades anteriores. La primera cuando nosotros luchábamos por las votos en el exterior y la segunda cuando luchábamos por la doble nacionalidad. Derechos que ya estén consagrados en la Constitución, que son derechos de los migrantes, y en ese momento cuando entendemos, no es la idea de los $42, pero sí que se nos quiera violentar los derechos de los migrantes, y creo que eso fue lo más importante. Esa reunión de ciudadanos ecuatorianos en el exterior, no de personas con tendencias políticas, sino como hermanos ecuatorianos que vemos la necesidad, a muchos de nosotros no lo de hacer, respetar nuestros derechos de enviar paquetes, porque como decían algunos, no enviamos paquetes, pero una gran mayoría de ecuatorianos que no pueden retornar, esa gran mayoría de personas indocumentadas, que nosotros queremos luchar por esos derechos. A veces alguien decía que somos 70-80, no somos la voz de los migrantes. Una persona es la voz del migrante. Una sola persona puede luchar por el derecho de los demás. Eso es lo que se hizo esas personas que estuvieron en el consulado. Entonces, vimos cosas de las personas que participaron en diversas tesis, ¿no? Pero una de ellas manifestaron que los jóvenes deben de ayudar a los perjudican. Y decían, debe el gobierno poner su propia curia acá, pero ¿usted no cree que ahí es una gran oportunidad para concientizar a la comunidad en el hecho de que no todo lo que las personas que tienen negocios están trabajando a favor de nuestra comunidad, que los demás le están perjudicando de alguna forma en base a toda la experiencia que se tiene y todas las quejas, porque no se puede decir que han ido al consulado ecuatoriano a presentar una demanda, sino aquí solo se puede presentar una queja. O sea que se han presentado muchas quejas contra los cuales ellos no son el referente ni las estadísticas para ayudar a la comunidad migrante en esto de 4x4. Mire, yo creo que lo que se tiene que hacer, se tiene que pedir que los curis sean regularizados por aduanas, por correos del Ecuador, y de esa manera mantener una manera de poder proceder profesionalmente. Se ha violentado porque no existe ningún tipo de revisión, ningún tipo de análisis, no solo aquí en los Estados Unidos, sino que va llegando al Ecuador, como decían algunos, dentro de esos 8 libras a veces ponen libras de otras personas. Eso se tiene que regularizar. Y creo que de esa manera nosotros podemos exigir un verdadero servicio al consumo. ¿Qué le parece a usted, Luis, todo este diálogo? Hola. Aló. Aló, ya llegué, disculpen, estuve un invitado y lo fui a dejar por otro lado. Bueno, le cuento que es cierto, esas regulaciones deberían de existir más que comenzar a experimentar con ciertas cosas que perjudican, más que ayudar a la comunidad. Pero bueno, esperemos que con la muestra de ayer, a pesar de que tiene razón, de que alguien por ahí dijo son solamente 60, 70, pero se olvidan de que detrás de esas personas individualmente hay familias. Entonces tienen que hacer multiplicaciones. Esto es una multiplicación por cada buen representante de la comunidad. Pues hay familias, hay hijos, hay tíos, hay hermanos. Y aparentemente detrás de los 70, ¿cuántos más hay? Esa es la pregunta. Los derechos de los más vulnerables, como decía José, ¿no? Hay personas que no pueden retornar a nuestro país y ellos son los que más hacen uso de estos servicios. Entonces, ¿qué clase de consideración se le puede tener a un migrante que ha sacrificado a la familia, ha sacrificado su entorno para venir a un país donde que tiene la nueva cultura, el nuevo idioma y tratar de luchar con todas las armas que tiene, que de lo regular es del esfuerzo físico,
para conseguir objetivos ya trazados desde su país, desde su ciudad, su pueblo, de su querido país, para la ayuda que va a dar a esa familia, a esos hijos, o a veces hasta los vecinos que resultan ser beneficiados de todo este esfuerzo. Así Entonces, es. Y Wellington, alguien comentó justamente eso, y reclamó de que cada vez que vienen delegaciones, pues estas delegaciones se dedican a estar con las comunidades que de una u otra forma tienen ya un estatus estable económicamente, pero que se olvidan de aquel inmigrante que, como usted dice, no está pues con ese estatus de la persona que tiene sus documentos en regla, que han logrado completar estudios o un posgrado aquí en los Estados Unidos. Nunca va a ser similar a lo de un inmigrante que llega a veces terminando solamente la primaria, que lamentablemente eso se encuentra mucho en nuestra comunidad, y que la suerte o la vida no les sonríe como a algunos, y tienen que estar primero ocultos en el sentido de que no le coja migración, y a veces hasta abusados aquí también, porque hay personas que los explotan, o sea, se aprovechan del asunto de personas no documentadas y le pagan más bajo de lo que está establecido el salario mínimo. Entonces, todas esas cosas, ayer alguien lo manifestó, y es verdad. O sea, cuando venga una delegación, no se enfoque a aquel que le puede llevar a un buen restaurante, sino que comience a indagar, así como hacen en Ecuador, que van a hacer las famosas encuestas y comienzan a preguntarles cuántos televisores tienen, cuántos perritos, cuántas cocinas. Entonces, lo mismo hagan aquí. O sea, no solamente se enfoquen por un porcentaje de la comunidad, sino traten de tener el mayor porcentaje de toda la comunidad en conjunto. No sé. Imagínate sacarla, y yo me puedo imaginar en base a las conversaciones que tuvieron con los couriers, son los que hicieron, se sometió las disposiciones y después para que sea una normativa. Y cuando ellos no son los referentes, ellos son un negocio, que supuestamente tengan la información, supuestamente porque como ya se ha demostrado, ellos, por ejemplo, en esta última declaración que hizo o dueños de un courier o representantes de courier, decían que ellos lo único que van a pagar es cuando vaya la paquetería, van a pagar por el total del precio que en ese momento es. Pero estamos hablando de que personas mandan 4 y 6 libras, entonces ellos se van a ganar ese dinero de extra de las libras que pasaban por acusar, porque en el total del monto, pues ahí los únicos que van a salir beneficiados serían los couriers y perjudicados la comunidad. Pero eso es solamente como conversación, porque definitivamente no se va a aceptar ningún tipo de imposición de ninguna índole de impuestos. Entonces esa es la resolución, no aceptarlo y permitir que los migrantes realmente tengan la apertura para seguir enviando estos paquetes a sus familias, y eso es la decisión final, ¿no? Así es que esperemos que la asambleísta Jimena Peña pues tome realmente en serio este compromiso que hizo, y que no nos vaya a dar ningún tipo de sorpresa a la comunidad, o menos a las personas que, sacrificando su tiempo de familia, estuvieron ahí. Esperemos, Wellington. Esperemos, Wellington, que esto no sea como los puentes ofrecidos a Guayaquil. Claro, ¿qué piensa usted de la responsabilidad que Jimena Peña se echó ayer encima? Porque las palabras de ella no creo que vayan a caer en el olvido de nadie. ¿Sabe qué? Dos cosas que fueron, creo que, preocupantes en ese momento, que muchas de las personas que quisieron informar o hacer entender a Jimena, era cuál es su acción como legisladora. Recuerden que cuando se violan los derechos de las personas, se están violando los derechos constitucionales, y ella como legislador tiene que hacer respetar esos derechos constitucionales. Segundo, que siendo representante de los migrantes debió haber creado desde el inicio los derechos de los representantes, de sus representados. Ahora, también nuestra preocupación es
los asesores, en qué manera trabajaron una propuesta sabiendo que se estaba violando los derechos de las personas migrantes. Eso debería haber sido la base de lucha de los asambleístas. Lo positivo que estoy viendo en estos días, no sé, hoy día más que nada, cuando veo que ya Melo de España, inclusive Linda Machuca, ha cambiado ya su discurso. Ya no dice el acuerdo que quieren hacer para ver la cantidad de paquetes que envían, sino está diciendo tenemos que hacer respetar el derecho a los migrantes. Qué bueno que se acuerden ahora siquiera y ahora sí que comiencen a unificar el esfuerzo. ¿Por qué no podría ser solo Ximena Peña? Tampoco empujemos la Ximena. Tenemos 6 asambleístas del exterior y esos 6 deberían estar unidos como un bloque para poder luchar el derecho de los migrantes. Ahora, si no nos hacen caso, si no proceden de acuerdo a lo que dice David, la Constitución es bastante garantista y tendremos que utilizar acciones para proteger los derechos constitucionales de los colombianos en el exterior. Pero usted habla de que tenemos 6 asambleístas, José Díaz, y vemos que uno de los asambleístas prácticamente está perdido, por lo menos, y yo que sepa, ni los mismos coordinadores y todos los que le apoyan. No se manifiesta en la existencia de Alex Guamán. No sé si puedo decir usted sobre eso, porque es preocupante el hecho de que teniendo ese furor, teniendo esa oportunidad de trabajar con los migrantes, esté perdido. Bueno, ¿sabe que ayer estaba mucho de la gente que respalda completamente a Alex Guamán? Protestaron mucho a Ximena Peña, pero no se acordaron que existía Alex Guamán como asambleísta. Como decía el mismo miembro ¿cómo es? Alianza País. Perdón, la persona que trabajé era parte de MPN con anterioridad, ¿cómo se llama? El Vicente Mayor, No, el otro señor. Carlos Borja. No, de MPD. Oh, ya, Álvarez. Pues el señor Álvarez le decía que respetaba que la izquierda Ximena Peña se haga presente, aunque no haya hecho las cosas, pero está presente para defender que la otra persona desapareció, brilló por la ausencia, y muchos decían pues un legislador fantasma, porque no aparece en ningún momento, ¿no? Yo creo que eso es de las cosas que tenemos que nosotros analizar y para la próxima vez pensar en quién votamos. No podemos votar simplemente de corazón, tenemos que votar de la cabeza para poder entender lo que está sucediendo y que no suceda lo mismo. Sí, En pero... este momento creemos que va a ser un verdadero abre de ojos de toda la comunidad, de acuerdo a cómo actúen los asambleístas en este momento tan crucial para los migrantes. Sí, pero recuerde también que tenemos, gracias a la Constitución, tenemos una herramienta para no esperar hasta que termine su periodo. O sea, si no está trabajando, si no está haciendo lo que necesita la comunidad, también podemos aplicar para que el señor retorne a su casa y que deje el paso a alguien que verdaderamente haga mérito a su posición y que trabaje para la comunidad, como es la revocatoria del mandato. O sea, no creo que nosotros debemos, cuando una persona está dando señales de que no es apropiado para la encomendación que se le ha brindado o la oportunidad que se le ha dado, yo no creo, y en lo personal, que se les deba seguir esperando. Simplemente no trabajo que revoquemos y busquemos a alguien que verdaderamente luche por las necesidades de la comunidad que ha votado por él. Así de sencillo, o sea, no debemos de ser papá corazón. Yo siempre digo, eso de papá corazón hay que dejarlo a un lado. Si tenemos las herramientas, debemos de utilizarlas. ¿Por qué vamos a estar empujando del carro cuando verdaderamente sabemos que una llave puede hacerlo prender? Pero no hay una cosa que si el señor es revocado de sus funciones, le tocaría a la asambleísta alterna. ¿Usted cree que la asambleísta alterna haría o mejor trabajo que sería si le hace eso de revocarle el curul al señor Alex Guamán? ¿Cómo es su posición, obviamente? Claro, o sea, sí tenemos un problema y tenemos que seguir luchando con las armas que tenemos, ¿no? A veces recuerden también que basado en las otras revocatorias que se trató de hacer en el Ecuador al principio del periodo, ya el Consejo Electoral ya comenzó a brindar ciertas cosas para que no sea tan sencillo como la Constitución la permitía. Entonces, en ese proceso tenemos que nosotros simplemente
luchar para que se haga el respeto de los derechos y más que nada expresar a nuestros representantes, nos guste o no nos guste, nuestros representantes en el exterior, a que verdaderamente trabaje por sus mandantes. Y los mandantes somos nosotros, no importa de qué movimiento, de qué parte somos, pero todos somos los ecuatorianos del exterior, y eso es lo que tienen que entender, que están trabajando para nosotros, no para un movimiento político. Pero ¿qué hacemos cuando no entienden Pero ¿qué? Sí, si me permite. Va a haber una presentación por parte de los correos del Ecuador en el consulado de Cuida a las 6:30 de la tarde. ¿Usted cree que ahí va a haber la oportunidad también de tocar ese tema del 4x4? Yo pienso que sí, y debería tocarse no solo el tema del 4x4, sino el tema de los couriers. Porque si yo me recuerdo años anteriores, los couriers tenían que ser primero dados una licencia y registrarlos con la dirección de correos. Tenían que tener un seguro por si acaso sucede algo con los paquetes, y después desapareció. Entonces yo creo que tienen que regularizarlo. Y si no hay que regularizar, no podrían mandar paquetería al Ecuador, y de esa manera tendríamos más del respeto de nuestros derechos, porque sí, los couriers han abusado de esto, pero también tenemos que entender que no podemos hacer desaparecer los couriers, porque también los couriers son ciudadanos ecuatorianos que están con ese trabajo, que están manteniendo a sus familias. Lo que sí hay que exigir que hagan lo que es debido, o si no proceden de acuerdo a lo que dice la ley, tendrán que ellos mismos cerrar las puertas. Bueno, pero eso es... Que hay que hablar de ellos. Sí, pero eso no es necesario estar esperando que el gobierno ecuatoriano lo haga. Usted recuerde que hay un organismo aquí, la B, que uno puede denunciar, y al ver denuncias permanentes o una cierta cantidad, pues se va a ver la investigación del mismo gobierno de Estados Unidos y va a ser aplicar la ley, porque esto del seguro es obligatorio para todo tipo de industria que se haya legalizado en los Estados Unidos y esté dando un servicio. Entonces no esperemos a Ecuador o el gobierno de Ecuador, que prácticamente sería arar en el desierto, y no por que se trata del gobierno del señor Correa, sino que no tiene jurisdicción aquí en los Estados Unidos. Entonces yo pienso que aquí ese trato hacia los couriers es distinto. O sea, hay las leyes aquí que pueden corregir, y no como usted dice, no hacerlas que pierdan el trabajo, pero sí que se encuadren dentro del reglamento que protege al consumidor. Bueno, yo difiero en una parte. Si los correos se sabe que van a ingresar al Ecuador, y las personas o los couriers que están enviando al Ecuador tienen que tener un permiso hasta por medio de las leyes serias para llevar la paquetería, si es que no están registradas en el Ecuador, en la aduana se puede retener por sus paquetes. Entonces sí se tiene que legalizar allá para poder acceder a que puedan ingresar las paqueterías. Y ahí es lo que sucedía anteriormente, yo le estoy hablando en los años 80 y 90, que sí se exigía que cada courier tenía que estar registrado en correos, y ahí sí ellos exigían los permisos y más que nada los seguros. Sí, pero ahí hay un asunto. De los Estados Unidos. No puede ser solo el lugar donde salen los paquetes. Así es, o sea, todos los couriers que tienen que ser registrados en el país, y les digo porque ya existió jurisprudencia, ya funcionaba de esa manera. Después del gobierno, me acuerdo de Adán Bucarán, fue el que quitó ese proceso, pero los couriers antes tenían que ser registrados, tenían que presentar una gran cantidad de documentación para ser aprobados, y después les daban una licencia. Solo esos couriers que tenían la licencia eran los couriers que podían en esos momentos ingresar al país con los paquetes. Entonces había mejor seguridad, había más revisión y podía tener una mejor actividad. Ahora no se necesita, cualquier persona se puede poner un courier y enviar los paquetes. Entonces por eso que se ha violentado el derecho del consumidor, porque no existe una regulación para poder manejar a los couriers. Bueno, habría de... De los Estados Unidos con los Ecuador. Así es, por eso le digo, yo creo que sí habría que conversar. Yo lo que pienso, que la regulación que manejó el COMEX no
debió haber sido manejado por el CONE, sino por aduanas. La aduana debiera poder haber puesto un reglamento para poder parar esos envíos de 4x4 irregulares, y no el CONE mandar una regulación diferente a un reglamento que ya existía. Entonces, pero si aduana manejara un proceso de revisión para asegurar que de los migrantes que no hubiéramos estado en este problema. José Luis, sus preguntas bien curiosa y capciosa, diría también de parte. Recordemos que también el ministro que maneja todo esto de lo que es las industrias es Ramiro González, ¿no es cierto? Así es. Entonces, imagínense cómo él podía haber hecho regulaciones cuando él vino a hacer el seguro para los migrantes a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y dice que ustedes van a pagar tanto, porque conversé con Raúl y me dice que ustedes ganan más de $100 diarios, y eso yo lo tengo bien. ¿No cree que es también la incapacidad de trabajar correctamente por parte de los más altos representantes y con evidencias? No estamos hablando por hablar de esta suelta. ¿No cree usted que es parte de eso de la causa? Mire, lo que pasa es que en esta parte hablaban de que hay un grupo de ministros que están manejando lo que es la economía del país, y está también Ramiro González, el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Finanzas. Entonces proceden en esta casa, yo creo que le escuché lo que dijo en un momento Jimena Peña. Es la parte financiera de la economía, y puede hacer los cambios que quieran. Puede hacer los cambios que quieran dentro de lo que es la economía, pero no puede violentar los derechos de las personas. Y vemos que simplemente no analizaron, ni siquiera socializaron. Lo socializar no es decir lo que vamos a hacer, socializar es decir las razones por qué nos llegaron a esa conclusión para poder uno presentar otras opciones. Entonces no hubo una socialización y lanzaron algo simplemente por tratar de defender el derecho de los industriales, yéndose por encima del derecho de personas que están en vulnerabilidad en el exterior. Y eso es lo más penoso, en un país donde se habla que es un país de los migrantes, que respeta el derecho de los migrantes, se está violentando el derecho de los migrantes en este momento. ¿Qué piensa de todo esto? Un ministro que nos visitó en un proceso era en ese tiempo el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Verá. Una propuesta que Verá, Wellington. llegó a ser una realidad. Verá, Wellington, vamos a partir porque algo que se nos estaba pasando cuando usted habló de los famosos asesores, y creo que José Elías no me va a dejar mentir. Los asesores en la asamblea son elegidos por Alianza País y no por los asambleístas. Es más aún, recuerdo que a Jimena se le amenazó de destituirla por parte de Alianza País si es que ella llevaba su asesor personal. Y dijeron no, Alianza País selecciona a los asesores para los asambleístas. Así que verdaderamente hablar de asesores en la asamblea, estamos hablando de gente que siempre va a hacer la voluntad de Alianza País o se va, por un lado. Segundo, los ministros, ya estamos viendo ahora también que el ministro de Cultura ya presentó su renuncia irrevocable, porque verdaderamente no hay propuestas culturales para poder cumplirlas. Entonces, aparte de eso, recuerde que los ministros, o una buena parte de ministros, de los 32 ministerios que hay ahorita en Ecuador, muchos de ellos son todólogos. Recuerden que el señor Cordero lo han llevado de un lado para otro. Por último fue ahora a seguridad también, señor que sabe de seguridad. Supongo de infraestructura de un edificio, y siempre y cuando haya estudiado algo de ingeniería civil, porque generalmente el arquitecto no está tan preparado para hacer la infraestructura, sino el ingeniero civil, ¿no? Se apoyan a ellos para hacer los diseños. Entonces, ¿qué podemos esperar de los ministros si la mayoría, o sea, están movidos de un lado a otro sin la experiencia necesaria? Y creo que ahí se está dando el resultado. O sea, no se está obteniendo los resultados que verdaderamente están puestos en el papel. Quiero decir, están poniendo gente improvisada para cumplir grupos coherentes a un partido político, más no gente capacitada de acuerdo al papel que deben de desempeñar en esto de ser asesores. Usted que hay mucha gente improvisada ahí, tanto de ministros como asesores. Mira, en lo que hablábamos acerca de los asesores, me tocó participar un momento, unos meses como en asesoría. Lo
lo que tenía el Movimiento País era que ellos decían que saben que dentro de la asamblea hay 2 asesores por asambleísta más los otros miembros de la oficina, y decían que un asesor tiene que ser parte del Movimiento País. El otro asesor puede ser nombrado directamente por la asambleísta, pero el otro tiene que ser nombrado por la asambleísta, pero tiene que ser uno de los miembros de Alianza País. Eso es lo que se había manejado. Ahora, a veces la importancia es de que hay asesores que podrán tener algún tipo de conocimiento jurídico. En el caso de los migrantes, no tienen conocimiento social de la realidad migratoria, entonces es difícil asesorar cuando no conozco de lo que estamos hablando. Entonces ellos se basan en lo jurídico, en cómo se puede llegar a acuerdos, y no se basan en los derechos de las personas, en la parte social de las personas, en la parte humana. Y eso es lo que falta dentro de las áreas de los migrantes. Nosotros ya hemos sufrido 2 reveses en este periodo. El revés de haber perdido un ministerio de migrante y ahora querer perder la potestad de poder mandar paquetes a nuestras familias. Esa parte de la paquetería es tan humano porque todavía mantiene el lazo entre padres o hijos, hermanos con hermanos, hijos con padres, que les envían como decirle, esto es lo que le he enviado porque me acordaron de usted. Y eso es lo que va a decir allá en el Ecuador. Mira, creo que mandaron porque se acordaron de mí. No porque no ven la parte económica, hay que ver la parte social, la parte humana, que eso no se dio cuenta. Una vez se dijo de una de las abatidas que manden el dinero y compren en el Ecuador. No es lo mismo, se pierde ese lazo humano y eso es lo que no queremos. Pero lo que contamos en una verdadera lucha, ¿no? Porque conseguir que esto se revoque, que no vaya a pasar esta ley 023, no ser una lucha donde que la comunidad migrante va a tener que demostrar la unidad. ¿Cómo ve usted la unidad de los migrantes ahora para conseguir? ¿Cree que los diferentes actores que hay como organizaciones que podemos darnos cuenta que no están siempre presentes en donde hay que defender los derechos de los migrantes, pero sí están presentes y quieren ser un poco divisionistas, pero sí están presentes para votos, para decir, para otras cosas, pero no cuando en el momento que hay que dar las caras y decir yo estoy defendiendo el derecho de todos mis hermanos y en especial de los más vulnerables. Yo creo que es hora de que nos despertemos de ese largo letargo que tuvimos por algunos años, donde no teníamos por qué luchar, ¿cierto? Creo que esto siquiera nos ha dado una arma para poder unirnos, o sea, viendo la parte negativa, tendremos que buscar la parte positiva. La parte positiva es la verdadera unificación de esfuerzos de la comunidad ecuatoriana. Nos habíamos dividido en unos enfrentamientos políticos partidistas que nunca nos llevó a nada, pero ahora podemos unificar esfuerzos por un derecho de todos los ecuatorianos en el territorio. Eso estamos viendo. Entonces veamos esa parte positiva, a veces algo que nos hacen mal, mejor nos unifican y eso es lo que están haciendo. Yo creo que si seguimos con eso, también tenemos que quitarnos un poco de problemas internos, protagonistas, de enfrentamientos tontos, pero si nosotros pasamos sobre eso, tendremos una lucha como, recuerden, yo siempre digo, y tengo el orgullo de ser parte de ese cambio, cuando nosotros luchamos la doble nacionalidad, ni siquiera votábamos en el Ecuador, ni siquiera teníamos representantes, y luchamos, y nuestros familiares en el Ecuador, con agradecimiento, con reconocimiento de la lucha que hacemos por sacrificarnos para ayudar, dieron el voto y ganamos con el 76% del voto, tuvimos la doble nacionalidad, sin votar ni siquiera nosotros, pero sí uniéndonos para simplemente llamar a nuestros familiares a que nos ayuden con eso. Así que tenemos ahora la fuerza del voto, tenemos ahora representantes, pero tenemos más que nada la unidad de la comunidad ecuatoriana, que tenemos que decir que avance, nosotros nos tienen que respetar. Para concluir, no sé si me permite, Sí, siga. el día de anoche usted conversó con las personas que de muy buena voluntad decidieron acompañarme y yo también acompañarme de eso porque no era protagonismo de ninguno. ¿Les puede decir más o menos en qué acuerdo llegaron? Porque hoy ellos estaban poniendo algún tipo de información en los medios sociales. Bueno, el acuerdo que se quedó es de que se va a comenzar a preparar el documento para presentar
sobre las preocupaciones que tenemos los migrantes. Entonces hemos quedado que vamos a reunirnos en mi oficina para poder comenzar a redactar el documento, analizar las líneas, porque tenemos que basarnos en jurisprudencia para poder presentar y de ahí armar esta sección, presentar a la comunidad el escrito, porque tenemos todo el tiempo de ser antes del 8 de octubre y presentar al pueblo esta petición. ¿Usted cree que van a organizar esto, van a fabricar una página en el internet para que algunas personas que no tuvieron la oportunidad de participar den su punto de vista y no sé si será Facebook, en Google, en YouTube, en algunas de estas páginas sociales que ya son muy concurridas y muy efectivas en el momento de socializar ciertas ideas? ¿Piensa tal vez en eso, González? Mire, yo creo que sí, porque hemos visto que ya ha salido en Facebook un informe, más que nada detallado, de lo que había sucedido y un informe a la comunidad de lo que pasó el día de ayer. Y vemos que también muchas personas están solicitando más información, pidiendo más reuniones, lo cual es positivo porque vemos que la gente sí está interesada. Creemos que las personas dentro del grupo que se va a preparar para redactar e informar a gente que está preparada en la tecnología y van a comenzar ya a preparar una página web que sea una continuidad de todas las necesidades y más que nada todas las opiniones que tiene la comunidad. Y no solo eso, sino también presentar historias de lo que pasa dentro de la comunidad, positivas y negativas, la historia de los migrantes en su recorrido. Yo creo que eso necesitamos. Vemos que la Casa Ecuador está lanzando un proyecto sobre los niños migrantes. Nosotros tenemos que unificar esfuerzos para poder parar esa migración tan peligrosa. Pero yo creo que sí, esto es el inicio de una lucha de los migrantes por los migrantes. Eso es importante. Nosotros mismos tenemos que no esperemos que nos hagan las cosas porque nunca nos van a hacer como nosotros queremos. Si nosotros no nos ponemos al frente, tenemos que aceptar lo que nos den. Una pregunta, José Elías, porque estaba hablando sobre el asunto de la doble nacionalidad y de pronto hay un poco de confusión ahí. Piensan de que la doble nacionalidad se logra con la famosa Constitución de Montecristi, y hay que aclarar de que la doble nacionalidad está desde la Constitución anterior. O sea, para que no vea ningún tipo de confusión y vayan a estar dando glorias a quien no se merece, que ampliaron un poco más el hecho de la doble nacionalidad, que la esposa pueda participar y también obtener posiciones de elección. Bueno, sí se lo hizo Montecristi, pero la doble nacionalidad viene desde la Constitución anterior, por un lado. Volviendo a reforzar un poco el asunto del tipo de asesores y de funcionarios que tenemos, y esto es situación de Ripley, no lo dice Luis Montalvo, está publicado en las páginas web y en los sitios de comunicación social y de noticias, y que un grupo de estudiantes de bachillerato retaron a los funcionarios del CNC, incluido el señor René Ramírez, para que den el famoso examen de ingreso a la universidad. Oh, sorpresa, ninguno de los funcionarios lo aprobó, y es más, el mismo Ramírez solamente logró completar o pasar el 17% de dicho test. Ahora, claro, él dice que la culpa es de la maquinita que está dañada. Entonces, ese es el tipo de funcionarios que tenemos que nos representan. Exigen mucho, pero no están en capacidad de rendir ni sus propios exámenes. Entonces, eso es algo que también debemos nosotros como ciudadanos comenzar a exigir. O sea, si nos exigen, pues no solamente que sea con la prédica, sino también con la práctica. Mira, dos cosas. Sí, la doble nacionalidad se conoce con la Constitución anterior, inclusive el voto del exterior, por ejemplo, la Constitución anterior, con gobiernos anteriores. Pero no hablamos de gobiernos ni de constituciones, sino una lucha de 30 años en una comunidad migrante que siempre creó, no en la doble nacionalidad, porque no es doble nacionalidad, es la irrenunciabilidad de la nacionalidad de origen. En el voto en el exterior que se vino después. Ahora, sí, nosotros creemos, y lo he escrito un artículo hace algunas semanas, en donde a veces la gente piensa, porque soy parte de un partido político, soy miembro de un movimiento político, tienen la obligación de darme un puesto. Y
tal vez un puesto que ni siquiera me lo merezco porque no estoy preparado. Eso se vuelve simplemente un crimen laboral al querer dar posiciones a personas que no están preparadas, porque no solo dañan a la persona, sino dañan a su contorno. Y eso sí que hay que analizar. No quedar, si las personas se meten a un movimiento, a un partido político, solo por buscar un trabajo, entonces las cosas no funcionan, y creo que tienen que analizar la vida de las personas y también la vida del movimiento. Bueno, hay una frase célebre del señor presidente Mujica, dice, si eres amante al dinero, no te metas a político. Exacto. Una contradicción, no creo que usted pero antes, recuérdese, anteriormente decía el mejor negocio es la política. Así es. Así es, pero bueno, gracias a Dios ya comienzan a haber cierto tipo de líderes que ya piensan de otra manera, ¿no? Y yo creo que hay que admirar, aunque no todos compartan la ideología del señor José Mujica, pero verdaderamente es un líder que no es solamente un líder, sino es un estadista y de los buenos. Pero yo creo que también la persona que entra en la política tiene que entrar con la razón de ayudar al semejante y hacer un tipo de cambio. Yo entiendo que la gente también busca mantener una economía, pero que la economía sea como para poder vivir, no para enriquecerse de la misma. Entonces ahí hay la idea de qué mismo, con quién quiere hacer la política, ¿no? Sí, yo creo que la primera idea de entrar a hacer política es para hacer un cambio positivo para una sociedad, no para hacer un cambio positivo económico para la persona que ingresa. Así es, yo le voy a ser sincero a José Elías, personalmente, cuando hubo la famosa asamblea de Montecristi, yo mandé un artículo donde pedía una pena bien fuerte, tanto la cadena perpetua como la pena de muerte para aquellos funcionarios públicos, ya sea por nombramiento o de elección pública, popular, perdón, que tomaran dinero o malversaran los fondos, deberían de ir cadena perpetua o ser decapitados. Lo único que obtuve fue que mi nombre, mi número de cédula y todos mis datos aparecieran inmediatamente por internet. Y el por qué. Entonces, lamentablemente tenemos esa mentalidad. No queremos sancionar fuertemente. Y es más aún, tenemos una muestra de que si hubiera existido esa ley, no hubiera existido el famoso ex ministro de Deportes y la palmadita de espaldas que le han dado. Porque lo que muestra y la imagen que da hacia afuera, y con razón nos ponen a nuestro país, lamentablemente, entre los más corruptos, es que un ex ministro, un funcionario público, levantó dinero, movilizó dinero, es sentenciado y le dan 3 meses de prisión y $190 de multa. Eso es absurdo, eso es insultar a la inteligencia del pueblo. Mire, nosotros cuando comenzó la campaña para las asambleas de Montecristi, habíamos presentado una propuesta como en ese momento como Federación Mundial de Ecuatorianos de que debería ser ad honorem, que debería ser un orgullo para las personas ser parte de la creación de la nueva constitución y no debería percibir un sueldo. Cada uno se quedó más loco. ¿No? Pero claro, porque cada persona quiere ser protagonista y también ganar. Y eso es lo negativo de todo esto. Yo tuve la suerte porque hubo una reunión como la que hiciste el día de ayer, hubo una reunión de la comunidad migrante aquí en los Estados Unidos para exigir que la Constitución ponga dentro de la nueva Constitución que el Estado protegerá el derecho de los migrantes, que era el artículo 11, porque antes decía que el Estado procurará proteger, pero tenemos que proteja. Y se hizo una reunión en Nueva York, aquí se reunieron muchas organizaciones y se mandó una delegación, y yo presidí la delegación, viajé a Montecristi presentando eso en las comisiones de la 9, la 18, la 1, para poder presentar estas. Presentamos y por suerte pasó. Pero es ver que esa lucha se tiene que hacer como se ha hecho siempre, tratando de buscar el bienestar de la comunidad. Pero usted sabe, no se puede manejar de eso todo el tiempo porque hay vuelta a intereses económicos muy fuertes. Así que vemos Mujica como una de las personas que es un verdadero luchador por las personas y más no por la parte personal. Pero de eso no tenemos muchos y a veces no podemos exigir lo que no podemos obtener. Y lamentablemente nosotros somos los culpables de aquello,
José Elías, porque no sabemos dar nuestro voto a quien verdaderamente demuestre que va a trabajar por la comunidad. Mire, lo que pasa en este tiempo, hemos sido partícipes de una entrega de un voto a un cambio que se ha esperado por muchos años y se ha presentado ese voto en paquete, no en nombre de las personas que nos iban a representar como asambleístas o como alcaldes o como prefectos, sino por un movimiento que daba una idea de un cambio. Ese cambio es lo que se dio el voto. Ahora tendríamos que pensar por quién votamos. Y eso es lo que se tiene que empezar a... ¿Por quién se está votando? No por el cambio que se está haciendo, porque a veces el que nosotros mandamos tal vez no lo están aceptando o no va de acuerdo a lo que queremos. Y creo que eso sucedió ahora en las elecciones para alcaldes, prefectos y consejeros y concejales de Ecuador, ¿no? Pero ahora es un constante enfrentamiento entre los consejeros, concejales, alcaldes y el gobierno. Pero eso es democracia, Wellington, eso es democracia. Lamentablemente, una verdadera democracia tiene que existir los conflictos entre las instituciones. El momento que no existen ese conflicto, y podemos verlo en nuestro país, donde ordenan a los jueces dar ciertos tipos de sentencias, lamentablemente ahí ya se ha roto totalmente la democracia, porque no hay esa independencia y ese llamado de atención o ese conflicto entre un organismo y el otro. Entonces, cuando todo es unificado y hay una sola cabeza que ordena, entonces ya definitivamente la democracia y como estamos viendo los derechos individuales del ciudadano comienzan a correr riesgo y hasta desaparecer en su totalidad. Pero no sé qué diga de esto, José Díaz. Usted que yo soy nuevo, definitivamente no va a esto, pero me lo he visto con las cosas que pasan. Vemos personas que se han portado como jodas o que se han querido matar o destrozar mutuamente, de pronto están sentados en la misma mesa y luchando por una sola causa, o sea, pero esas personas han llegado a los extremos y les publican todo lo que se ha dicho y todo lo que ha hecho. ¿No cree que esto es al formar este tipo de alianzas es como un círculo vicioso que siempre va a terminar detonando en grandes problemas? Eso se llama política, ¿no? Tristemente. Claro, a veces se dice, yo prefiero tenerle al enemigo más cerca para saber qué es lo que está haciendo y poder... Principio romano de conquista. Claro, entonces de esa manera a veces es importante tenerlo cerca para saber qué es lo que está haciendo y poder prepararme. No hay otra. Lo que pasa es que aquí también somos muy pocos los que estamos metidos en estas cosas, entonces ya nos conocemos, pero a veces el estudiar es bastante rápido, ¿no? Y uno a veces no espera lo que le están haciendo y lo peor es que después se les sonríen igual. Yo creo que eso es parte de esta idiosincrasia comunitaria. No solo somos nosotros, o sea, creo que son todas las comunidades. Simplemente que vivimos en la nuestra y estamos viendo lo que sucede en la nuestra, pero miren, he visto otras comunidades que hasta se han enjuiciado, se han armado una gran cantidad de cosas. Lo nuestro es parte de ese folclore que venimos trayendo y lo manejamos así. Pero sí, como decía, en la política todo vale, ¿no? Todo vale y a veces tengo que unirme a mi enemigo cuando necesitamos algo común. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, eso sería un poco contradictorio en lo que, y especialmente Wellington, disculpe que lo mencione, el comentario que hizo hace un rato sobre la unión y sentarse en la misma mesa como que nos estamos dando con nuestra propia piedra, cuando hemos criticado de que aquí la gente no se une y cuando hemos felicitado de que se logró al fin reunir partidos contrarios y sentarse para luchar por un bien común. Yo pienso que deberíamos de felicitar y sin ánimo de molestar, nada, felicitar de que comiencen enemigos políticos, aunque yo no creo que, lamentablemente en Ecuador no se practica mucho la política, sino la politiquería, que es otra cosa. ¿No? Pero ya comienzan a sentarse, o sea, y luchar por un bien común que hacia el bienestar del ciudadano, no personal, sino del ciudadano. Yo creo que esas situaciones hay que aplaudirlas antes que criticarlas. Claro, y usted lo puso muy bien, eso es un bien común, a la defensa de los más vulnerables. Pero hay personas que no se sientan a eso.
se sientan por un hijo herido, se sientan por ser protagonistas de la historia y se sientan ahí porque quieren ser quienes lleven el control, entre comillas, del destino de las masas. Aquí nosotros no estamos buscando un bien personal, de un ego herido. Aquí nosotros estamos buscando defender los derechos de los más vulnerables, o me equivoco, Josefina. No, y creo que ya la gente no es tonta, ya se da cuenta y que esas personas que simplemente demostraron solo participar cuando les conviene, ahora van a tener una preocupación muy grande que la gente ya no les va a creer. Yo creo que sí, estamos madurando y estas reuniones es para madurar. O sea, al principio seguiremos teniendo Resistencia. salidas que no deben ser hacer. Así es, pero es parte de eso. O sea, no toda la cosa se hace de la noche a la mañana, hay que hacer un trabajo, pero hay que continuar. Y como le decía, mire, mirando todo lo negativo que nos está sucediendo, lo más positivo, y creo que lo más rescatable, y creemos que tenemos que dejar de ser a eso negativo, es que volvemos a unificar el esfuerzo de una comunidad como ciudadanos. Lo político bueno, político hacemos todo el tiempo, cada vez que hablamos, pero la política partidista nos ha dividido. Y nosotros siempre nos preocupamos cuando pensamos por ese voto en el interior, que nos vamos a dividir por los partidos políticos. ¿Qué sucedió? Pero nos hemos dado cuenta que también somos tontos útiles, porque nos utilizan hasta cierto momento y después nos dejan aquí enfrentándonos entre hermanos, entre amigos, entre compadres que toda la vida estemos juntos. Y eso es lo más penoso. Eso es verdad. Dentro de que nosotros aquí estamos defendiendo los derechos de toda la comunidad y más de los vulnerables, mas no estamos tratando de tomar una venganza política ni un ego que fue herido porque nos condicionaron en cierto momento. Aquí es como... Wellington, pero usted se refiere a la reunión de alcaldes y prefectos que hubo ahora último, ¿no? Y dígame si no es una lucha común tratar de evitar de que alcen la... De expresidentes, de un poco de gente que ha estado ya medio viciada en la política y que terminan siendo un enlace como una unión un poco explosiva, ¿no? Solamente tiene que poner el detonante y de pronto puede encontrarse usted ahí como 4 de julio ahí en la ribera del Junco. Mire, Wellington, en la vida de que compartí tiempo con mi madre cuando ella estaba muy activa políticamente y cuando falleció, el día que yo retorné para acompañarla a su última morada, mi madre, para mí fue una sorpresa encontrar la primera persona que me abrazó y se puso a llorar por la penosa partida, muy temprana, por cierto, de mi madre, por la edad que tenía. Este era el peor enemigo político de mi madre. Eran dos personas que si se encontraban en una esquina, pues se decían hasta de lo que iban a morir, ¿no? Y para mi sorpresa fue la persona que había empezado todos los trámites para la propiedad de la bóveda y todo lo demás. Cuando yo llegué me dice, Luis, solamente preocúpate por esto, ya lo demás, y yo ya lo resolví, y se puso a llorar en mi hombro, y las palabras de él fue, se perdió una gran líder, una persona con quien se podía discutir, y más que todo lo que se sacaba era el beneficio de la comunidad. Entonces, para mí fue un aprendizaje de vida. O sea, a veces el enemigo que le insulta y todo eso es más confiable que aquel que viene y le sonríe y le da la mano. Eso tiene razón. Primero que, como dice, no es personal, a veces se vuelve bien personal. Pero como usted dice, sí, a veces es más confiable que el enemigo, porque sabe que quiere hacer lo mejor para poder enfrentarle a uno. Que el amigo que a veces le sonríe y le hace un mal. Así es. O sea, lamentablemente nuestra cultura ha aprendido a hacer eso también, o sea, sonreír solamente cuando necesitan algo, pero cuando estás, recuerda que eso también hay algunos problemas entre los compadres, o sea, de los que están aquí, los que están en nuestro país. Hermano, necesito dinero para un negocio, préstame esto, y cuando lo logró convencer, pues, o se va con la comadre, o cuando uno va por allá, ni siquiera el saludo le regresa. Terrible la situación, pero bien. Vamos ya a hora y media de Así es. Comenzamos a las 8 de la noche. 1:24 para ser exacto. José Luis, no sé si quería hacer la invitación para el día domingo. Va a tener usted en Radio
hacer un programa ahí especial en base a todo esto, creo. Sí, bueno, gracias. Bueno, sí, nosotros en Radio Forajido tenemos la voz del migrante todos los días domingos de 11 a 12 del mediodía y 10 a 11 de la mañana en el Ecuador. En vivo sale por medio de Radio Sol, Radio María, Radio Vista para Todos, Radio Visión, Radio Imán y Radio Estéreo San Juan. Así que les invitamos y vamos a analizar lo que sucedió este día de ayer y más que nada todos los problemas que están sufriendo ya la comunidad por el 4x4. Así que les invitamos, tenemos algunas personas de la comunidad que participaron en esa reunión que también estarán el día domingo, inclusive Wellington, usted participará porque pues siempre está con nosotros en la radio y esperemos que el señor Montalvo también lo haga. Así que les invitamos a que esté con nosotros en Radio El Forajido, elforajido.com, y estaremos con nosotros, con ustedes el día domingo. Así que les agradezco también, Wellington, y a Luis por la oportunidad que me da para participar con ustedes. Así que buenas noches. Buenas noches, José Luis. Muchísimas gracias, muy amable por permitirnos nuevamente estar en su programa, ¿no? Despertar Ciudadano, siempre hay temas interesantes, invitados con mucho conocimiento y, como siempre digo, si sirves para servir, sirves para vivir. Esperemos que podamos servirle nuevamente al grupo de jóvenes alcohólicos de Queens. Me están llamando constantemente a ver cuándo ya comenzamos a hacer los programas. Muy pronto vamos a tener que hacer un enlace telefónico, darles yo el número de teléfono suyo. De mi parte, Wellington, con mucho gusto. Es más aún, sería bueno, tengo contacto con algunas instituciones que están luchando contra el alcoholismo y la drogadicción. De pronto podemos hacer un enlace también con ellos para que se compartan las experiencias, tanto en Ecuador como lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Sí, parece que hay algún tipo de interrupción. Ahora, ¿aló? Aló, sí, Wellington. No, parece que... Bien, Luis, entonces quedamos en eso y ya vamos a tener detalles y vamos a seguir trabajando con el grupo de jóvenes alcohólicos de aquí. Luis, muy buenas noches a todos nuestros hermanos ecuatorianos y hermanos latinos que nos escuchan a través de Radio Latino 2, Radio Prensa y Televisión. Y estarán cordialmente invitados el día 25 de este mes para hablar de esto, de las preocupaciones, de lo que puede afectar a la comunidad ecuatoriana aquí en el exterior. Me despido y estoy muy agradecido por toda la gente que nos hizo el favor de asistir allá. Luis, muy buenas noches y muchas gracias por permitirme estar en lo que es un programa de Despertar Ciudadano. Gracias a usted, Wellington, por permitir que funcione el programa. Sí, como siempre vamos a tratar también de tener invitados que han hecho historia en nuestra comunidad, que nos pueden compartir. Vamos a seguir trabajando en eso, con eso. Hemos tenido al señor Emilio Palacio y otros invitados más. Vamos a seguir trayendo invitados de esa categoría. Esperemos que los miembros de nuestro gobierno también se acerquen y acepten invitaciones para poder compartir. A veces la comunicación ayuda más que el conflicto. Así que muy buenas noches con todos. Que Dios los bendiga y como siempre, que nunca falte esos alimentos para ustedes y toda su familia. Hasta el día lunes, si Dios lo permite.